Cuando miras este símbolo, ¿qué ves? Un negocio, podría decirse, una actividad comercial. ¿Y qué pensabas que era esto? Les voy a hablar de corrupción, de connivencia con la mafia, de limpieza étnica y de negocios ocultos. Estamos hablando del Vaticano. Por supuesto que puede ser ofensivo para una persona que cree en la Iglesia, pero para ser precisos, solo me ceñiré a que tiene datos e informes públicos. Después de revisar los números de la Iglesia y la forma en que los genera personalmente, creo que si se ejerciera un teorema de la lógica, se podría decir que la Iglesia es para Dios como yo hablo japonés, y yo no hablo japonés. Creo que Dios de alguna manera vendrá a bofetearnos en la cara, al menos ahora sabemos por dónde empezará. Este hombre aclamado como el Papa o Padre de todos los católicos lleva un símbolo también llamado sello, el mismo símbolo que sella las puertas del Banco del Vaticano. El mismo símbolo que marcó a los purgados y a cualquiera que derramara sangre para permitir que la Iglesia se acumulara en los huesos rotos de los pueblos y luego se convirtiera en un imperio de varios miles de millones de euros. Fuera de las reglas de los gobiernos y con total autoridad para moverse sin ningún control. No tengo nada en contra de la Iglesia, siempre y cuando no hablen de Dios. Bienvenidos a la Chronicle. Vaticano estimó en 2023 unos activos de 2.000.000 millones de euros y 60 toneladas de oro. El Banco del Vaticano tiene un valor oficial de 603,3 millones de euros. ¿Quieres saber a dónde va el dinero de las ofrendas vaticanas? Los datos públicos expuestos por la Iglesia declaran que hay 1.359.612.000 católicos en el mundo, que hacen ofrendas a las 455.839 iglesias y centros religiosos repartidos por todo el mundo, que funcionan como centro de colectas y ofrendas. ¿A dónde va todo ese dinero? El Vaticano tiene inversiones, entre ellas el Fondo Centurión, Italia Independent y unos 10 millones para el Genoa Calcio, 4,7 millones para entrar en las aguas minerales. No es posible cuantificar el volumen de negocios entre el Vaticano y el mercado cinematográfico. La lista de inversiones inmobiliarias es interminable, de verificable hay 11.000 millones de propiedades inmobiliarias, pero los datos oficiales son parciales. Se estima que el 3% de la riqueza del Vaticano sería suficiente para reactivar la economía de África, alimentar a todas las familias y construir viviendas para las personas sin hogar. Pero el Vaticano nos sorprende y decide convertirse en el mayor accionista inversor de Beretta Holding Società per Azioni, una de las mayores fábricas de armas de Europa. Las inversiones esparcidas por todo el mundo de la marca Vaticano serían suficientes para proporcionar vivienda a todas las personas sin hogar, podrían eliminar todo rastro de pobreza en el resto del planeta, sin tener que pedir un centavo a los creyentes, pero el Vaticano decide que las ofrendas al óvulo de San Pedro siguen estando entre las billeteras más grandes que hacen fluir ríos de dinero a las arcas del Banco Vaticano. Y es este flujo de dinero el que mantiene vivo el poder que el Vaticano tiene sobre algunos estados, la imposición de reglas y relaciones políticas. El poder de poder financiar una campaña electoral es el equivalente a elegir quién gobierna y quién no. Esto explica los fuertes lazos entre la Iglesia y el gobierno italiano, que en los albores de los años 80, impuso a todos los italianos un impuesto llamado hoy 8 por 1000, una cartera de 688 millones de euros al año, que entra en las cuentas corrientes del Vaticano sin ningún motivo, no tributable, teniendo en cuenta que la Iglesia no puede ser gravada. Cuando el Vaticano quiere un partido, lo compra, financia nuevas campañas electorales, y esto explica por qué el Estado italiano está sometido en muchos sentidos a las reglas del Vaticano. Recordemos que el Vaticano y los nazis hicieron muchos negocios, y de algunas investigaciones parecería que la Santa Sede se aprovechó del engaño del muro de Berlín. Una riqueza extrema hecha de pompa, lujo y comodidad, una mujer enferma pone $5 de mendicidad entre las ofrendas, un padre sin trabajo le da al niño $10 para que los ponga entre las ofrendas. De los puntos más pobres del planeta salen pequeñas ofrendas, que si se cuentan juntas se convierten en miles de millones. La contabilidad del Vaticano debe finalmente manejar fondos de la sangre, la miseria, la fe y la muerte. En todo este vaivén, la Iglesia debe garantizar un nivel de vida muy alto para aquellos que guardan sus secretos. Los líderes del Vaticano viven en total riqueza. Se ha estimado que 1 céntimo de euro por cada 1000 euros se destina a ayuda humanitaria, alimentos, agua, artículos de primera necesidad, y centros de clasificación entre los que dan una prenda de vestir y los que la necesitan.
pero en todo esto el Estado Vaticano no pone ni un céntimo de sus beneficios, calculando que el dinero destinado a las familias por debajo del umbral de la pobreza son arañados solo por las ofertas y no por los ingresos corporativos. En el Estado italiano, el coste de la presencia vaticana es de unos 7.000 millones de euros anuales, afectando al dinero público de quienes no tienen nada que ver con la Iglesia. A lo largo de los siglos, el Vaticano se ha apoderado de las riquezas de los pueblos que no quisieron someterse, oro y monedas que fueron arrebatadas a través de los guardianes del sello Vaticano, y luego llevadas a la Iglesia, en nombre de un Dios que pide fe y no sangre. Hoy, ningún hombre a caballo te pondrá una espada en la garganta, simplemente porque estás obligado por el gobierno con el que han nacido acuerdos y colaboraciones a lo largo de los años. Cuando pagas impuestos en Estados Unidos, en Europa y en gran parte de América del Sur, una partícula de esos impuestos sostiene a la Iglesia. Si este no fuera el caso, la Iglesia le quitaría el oxígeno a los partidos, porque nació antes que cualquier gobierno e imperio existente y ha delineado su poder, un poder bajo el cual vivimos aunque no creamos en la Iglesia. Y a esto se le llama motín. Oficialmente, el Estado del Vaticano tiene un ejército de solo 110 hombres entrenados para proteger los estados pontificios. Extraoficialmente, puede contar con el apoyo aéreo del ejército y la marina de Irlanda Sureste, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Croacia, Norte, Albania, Austria, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia. Estos países pueden garantizar la seguridad del codicioso Vaticano en caso de un ataque militar. La razón de esta hiperseguridad no es la Iglesia en sí, sino lo que la Iglesia considera más precioso, que es el Banco del Vaticano, y lo que contiene. Las únicas viviendas vacías en la ciudad de Roma propiedad del Vaticano bastarían para sacar de las calles a todas las personas sin hogar del perímetro italiano, sin siquiera tocar los áticos donde se organizan fiestas privadas con los fondos de las obras de caridad, que vienen muy bien para pagar a las prostitutas de los sacerdotes, ciertamente no exentos de deseo sexual. Los palacios principescos, los áticos de los obispos y el mantenimiento del propio Vaticano se sustentan en un cambio fantasmal. No todo el mundo sabe que el Estado Vaticano es el único Estado en el mundo que no produce nada, de hecho el PIB del Vaticano no es calculable, y al tener soberanía autónoma no tiene que declarar el producto de sus actividades. Entre las actividades más rentables encontramos el acuerdo entre el Vaticano y la Cosa Nostra. Entre las mayores inversiones del Vaticano estaba el nombre de Roberto Calvi, un hombre que manejaba las finanzas de la mafia, asesinado en Londres con un pasaporte falso proporcionado por el Vaticano. Nunca se estableció si el asesinato tuvo lugar por orden de la Iglesia o de la Cosa Nostra. Lo cierto es que Calvi fue el puente de comunicación entre las partes. Según las investigaciones, el acuerdo con la mafia fue sellado por el arzobispo Marcinkus, que se autodenominó obrero de Dios, una expresión poco conocida en los pasillos del Vaticano, pero muy utilizada entre los masones de primer grado. Marcinkus tuvo que gestionar las pesadas deudas entre el Vaticano y el Banco Ambrosiano, pero el Vaticano decidió no pagar como única forma de llevar a los tribunales a un hombre protegido por el Vaticano. Fue gracias al permiso del Papa que nunca llegó. Gracias a innumerables denuncias, Banca Italia inició la investigación, descubriendo que la ruta del dinero del Vaticano se colocó en una cuenta en Múnich, terminando en cuentas propiedad del Vaticano en bancos panameños, y luego regresando al Banco Vaticano. Entra Sindona, un hombre que manejó los asuntos de la mafia proponiendo nuevos acuerdos con la arquidiócesis. Según las investigaciones y las declaraciones de Beniamino Andreatta, Sindona transfirió 1.200 millones en nombre del Vaticano. Según las fuentes escuchadas, el Vaticano actúa como una lavadora para limpiar el dinero sucio de la mafia. Una vez que el dinero se limpió, regresó en parte a la Cosa Nostra, en parte al Partido Demócrata Cristiano y a la participación del Vaticano en las cuentas extranjeras. Los tribunales, más tarde comprobaron, que las transferencias a favor de los hombres de la Cosa Nostra fueron enviadas desde cuentas vaticanas. No hay evidencia hasta la fecha de que las relaciones entre la Cosa Nostra y el Vaticano se hayan cortado, ni han podido encontrar el aumento total del volumen de negocios entre los dos imperios monetarios. Eso es todo en Cronicón.